tardes, queridos amigos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Todo bien. Y hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Alicia de la Cruz, médico, pediatra, intensivista neonatal, que nos hablará de muchas enfermedades que están hoy sobre la palestra. Hemos visto unas epidemias por virus y bueno, vamos a hablar de esto con la doctora. Y también la doctora Alba Luz Rodríguez tiene una cápsula muy interesante que versará sobre... Bueno, mi cápsula va a ser sobre las manchas, la hiperpigmentación en áreas de difícil acceso. Eso es muy interesante, que viene la Semana Santa por ahí ya. Ya lo saben. Así que luego de la pausa, queridos amigos, no se pierdan, siga con nosotros. Siguiendo con el contenido de Medicina de Cuerpo y Alma, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre las manchas oscuras en la piel. Es uno de los temas que preocupa mucho a la mujer y al hombre dominicano, y es cuando se oscurecen algunas zonas del cuerpo, como las axilas, las entrepiernas y área glútea, los codos, las rodillas, y son condiciones que vemos muy frecuente en nuestras pieles. Principalmente las personas de pieles más oscuras pueden presentar este tipo de coloración. Como vimos en pantalla, una imagen de una axila oscura, eso mortifica bastante porque la gente suele hacer bullying diciendo que está curtido, que la persona está curtida, si yo qué, y la gente realmente quiere una unificación de color y recurren a muchas situaciones. ¿Por qué razón puede ocurrir esto? Específicamente a nivel, por ejemplo, de las axilas y las entrepiernas, que es una de las áreas donde la gente tiene más oscurecimiento, principalmente la mujer. Y son temas de importancia porque también la parte emocional, que es una parte de la dermatología importante en cómo se siente la gente con su autopercepción. A las personas no les gusta verse manchados, no les gusta tener colores, diferentes colores. Si tiene el cuello oscuro ya le dicen que está curtido, que te descurtas, y entonces eso suele traer mucho bullying y la gente sentirse mal. Muchas veces algunos desodorantes pueden producir estas pigmentaciones. La recomendación es utilizar desodorantes hipoalergénicos cuando usted se vea las axilas muy oscuras. También, si está en sobrepeso, puede ser que tenga una resistencia a la insulina y entonces ahí venga esa coloración que se le presenta en estas áreas. Las depilaciones y las utilizaciones de láseres. Hay láseres que quitan el vello, pero también pueden producir manchas. Tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar la terapia láser con fines de depilación porque podemos tener manchas secundarias. Entonces, siempre es bueno evaluarse. Siempre es bueno evaluarse cuando tenemos este tipo de condiciones, de estas manchas oscuras que pueden tal vez ser simplemente un roce constante, por ejemplo, entre los muslos, si estamos aumentaditas de peso, cuando rozamos los muslos se ponen oscuros. Pero realmente es una condición estética que a la gente no le gusta. ¿Y qué nosotros podemos hacer nosotros desde nuestra casa, desde el hogar, para nosotros poder lidiar con este oscurecimiento? Ya que muchas veces solamente con cotizar muchas veces un blanqueamiento en áreas es desesperante porque es caro. Son tratamientos muchas veces costosos y largos para lograr un mejor un blanqueamiento real de las zonas afectadas. Como dermatóloga, les recomiendo primero que se evalúen a ver el porqué del ennegrecimiento de esas áreas, si es una cuestión racial, si hay alguna alteración con la insulina, si estamos prediabéticos, si ese oscurecimiento quiere decirnos algo. Pero también les exhorto a que
utilicen tratamientos de uso diario que puedan ayudarles con el blanqueamiento, porque sea tarde o temprano, cuando usted se enfoca y identifica la causa y la trata, tenemos un mejor resultado. Vamos a ver en pantalla un producto que promete mucho y es el Neotone Body, que es un blanqueador que vino, fíjense bien en la imagen, para esas áreas, como ustedes ven, de difícil acceso de ennegrecimiento, como las axilas, codos, entrepiernas, glúteos, y que es un producto patentizado y recomendado que ayuda al blanqueamiento de esas zonas oscuras, y usted lo puede hacer desde su casa, aplicándoselo principalmente 2 veces al día donde se encuentre el oscurecimiento. Claro que siempre es bueno la evaluación previa, pero también la parte emocional de usted no sentirse manchado, hay que tratarla. Por lo tanto, yo recomiendo claramente que utilicemos un blanqueador para las áreas de difícil acceso, y el Neotone Body de los laboratorios de Isis Pharma es uno de los productos accesibles que usted puede conseguir para ayudarle con ese tipo de situaciones. En otro orden, algo muy importante que no podemos dejar pasar aquí en Medicina de Cuerpo y Alma es que en este 2025 la Sociedad Dominicana de Dermatología lanzó la campaña No te pases con el sol 2025, que ustedes saben que hemos promocionado aquí en este programa desde que la sociedad inició con la campaña, dando apoyo a esta innovación de llevarle informaciones. La campaña se basa en No te pases con el sol, que se estará llevando a los medios de comunicación, también a las plataformas digitales, a los programas que ustedes ven en Instagram, en YouTube y en periódicos digitales, en revistas. Desde el mes de marzo hasta el mes de mayo vamos a estar llevando informaciones sobre la fotoprotección en todos los ámbitos, y principalmente la protección solar en la familia, para evitar el cáncer de piel y las complicaciones que nos trae la exposición solar sin la utilización del filtro. Así que visiten la página de la Sociedad Dominicana de Dermatología en Instagram, porque van a ir apareciendo informaciones valiosas sobre el uso del fotoprotector, y así también en los diferentes programas, como programas de televisión, programas de radio. Vamos a ir viendo esta campaña todos estos meses, educando, llevando información valiosa a todo el pueblo dominicano sobre la fotoprotección. Vamos a seguir aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial, y en el tercer segmento tenemos a la doctora Alicia de la Cruz, la cual es médico pediatra, intensivista y neonatóloga, con la cual compartiremos temas muy interesantes sobre los virus que están afectando a la población infantil en este tiempo, y también sobre las vacunas. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos aquí en Cinevisión, Canal 19. Y tal como habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos hoy una entrevista muy interesante. Se trata de la doctora Alicia de la Cruz, quien es médico pediatra, intensivista neonatal. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias. Doctora, hemos visto en estos días en la prensa y en los medios sociales muchas enfermedades virales de tipo respiratorio. Verdaderamente que hay una especie de epidemia, y muchas personas tienen hasta 1, 2, 3 tipos de virus diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué usted ha visto en esta situación? Bueno, número uno, lo importante es, ahora estamos viviendo una etapa a partir del mes de octubre,
Es lo que se espera, por ejemplo, para estas épocas, que es la época de supuestamente otoño-diciembre, otoño-primavera, que ocurre en muchos casos, sobre todo respiratorios. Para entrar en contexto podemos hablar qué es un virus. Muchas personas dicen, tengo virus, pero no sabes específicamente qué es un virus. Un virus es un microorganismo pequeño, muy sencillo. ¿Qué particularidad tiene este virus? Que está formado de lo que es una capa proteica y nucleótidos, ácidos nucleóticos. ¿Qué hace este virus cuando entra a nuestro microorganismo? Se adueña de una célula y utiliza, la reprograma esa célula y ocasiona que esa célula sea reproductora de más virus. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿qué pasa con esos virus? Si se reproduce en nuestro cuerpo, atrapa esa célula, ¿qué pasa? Se produce más rápido. Entonces eso ocasiona que quizás una virosis, que sea algo simple, algo sencillo, se convierta en algo muy, muy complicado para un niño, sobre todo en los niños pequeños, menores de 1 año, que todavía su sistema inmunológico no está muy desarrollado. Doctora, usted habla del sistema inmunológico en los niños. En anterioridad uno veía a los padres hacer remedios para elevar el sistema inmune de los niños, como el aceite de coco o tomar el sol. ¿Cómo pueden los niños reforzar el sistema inmune? Porque desde que entran ya en etapa escolar es un real dolor de cabeza para los padres, porque se enferman en el mes 2 y 3 veces. Entonces el pediatra te dice, no, pero no te preocupes, que a medida que vaya creciendo, el cuerpo se va a ir adaptando. Pero nosotros los padres podemos tener algún tipo de mecanismo que darle al niño que le suba la defensa. Bueno, muchas, por ejemplo, uno influye mucho lo que es la lactancia materna. Es muy importante el niño que ya ha sido lactado. Otra cosa que hemos tenido últimamente problemas, porque hay unos padres con problemas hablando sobre las vacunas. Las vacunas es un tipo de inmunización pasiva. ¿Qué pasa con las vacunas? Se inocula el virus, ya sea vivo o atenuado, y hace que el niño produzca anticuerpos contra cualquier enfermedad, sobre todo los virus. ¿Qué pasa con los virus? No hay un tratamiento específico. Los virus se trata dependiendo, por ejemplo, si tienes fiebre, manejar la fiebre. Si tiene tos, manejar la tos. Entonces, ¿qué pasa? La mejor opción es tratar de que el niño tenga una inmunidad pasiva, como lo podemos lograr con las vacunas. Y con la lactancia materna, que también nos aporta una inmunidad pasiva. ¿Qué pasa muchas veces? Las personas entienden que porque el niño se vacunó, ya no va a presentar esa enfermedad. Pero realmente lo que te evita es la forma grave, de que el niño se complique, ya sea por influenza A, por influenza B, sobre todo que da muchos síntomas de malestar general, una fiebre bastante alta, pero al final lo que evitamos no es que no le dé fiebre, es que no le dé una neumonía como complicación o que no le dé una meningitis como complicación. Entonces, una de las cosas que todo pediatra recomienda, número 1, la lactancia materna, que es la primera opción que se debe tener con un bebé, y la segunda opción es las vacunas religiosamente. Las vacunas que un niño debe recibir en el primer año de vida: al nacer, la hepatitis B y la tuberculosis. A los 2 meses se le pone la pentavalente, que contiene virus de hepatitis B, de influenza, hemófilo influenza de tipo B, de neumococo, hay que ponerle rotavirus y hay que ponerle también polio. Hemos tenido en los últimos meses en Estados Unidos un brote de sarampión. Se especula, no sé si será verdad, que ese grupo de niños no recibió vacunas por 4 años. O sea, todos los niños, se supone que esa vacuna se pone al año de vida. Si tienen 4 años y no han vacunado a esos niños, imagínese usted, el sarampión y cualquier otra enfermedad que ya había sido erradicada prácticamente, sobre todo en países tan pobres como el de nosotros. ¿Aquí se ha visto ese incremento en el sarampión? No. Gracias a Dios no. Parece que todavía estamos un poquito lejos de lo... Hay padres que son antivacunas, pero no es la mayoría. La mayoría sí vacuna a sus niños y más que es gratis. Sí. Y uno dice erradicar, pero hay un resurgimiento de virus, hay un resurgimiento de enfermedades ya supuestamente eliminadas que se están presentando. Sí hay movimientos antivacunas en los Estados Unidos
Sí, hay Europa, movimiento parte de de Europa gente que también. está en contra de que a mi hijo no me va a vacunar nadie. Entonces, es posible que eso haya influido en que estos niños se hayan enfermado. Y mucho, creo que no sé si ha habido fallecimiento por el sarampión. Me parece que Parece que no, no pero leí. sí es una enfermedad un poquito letal y hay que tener mucho cuidado sobre todo. Los virus, como decía, no tienen tratamiento y es un poquito más difícil manejar, se nos sale de las manos cuando un virus decide atacar de forma grave a un bebé. Sí, No hay claro. forma. ¿Y cuáles son los virus que están actualmente en la palestra, no? O sea, hablamos hace un momento de que un niño puede tener 2, 3 y hasta 4 tipos de virus diferentes. ¿Cuáles son los más frecuentes ahora mismo en esta leve, vamos a decir, epidemia que se está desatando? Salud Pública envió una alerta epidemiológica sobre los virus que están circulando para el mes de febrero, marzo. Entre los principales todavía tenemos COVID, tenemos influenza A, influenza B, tenemos micoplasma, tenemos neumovirus, tenemos adenovirus y uno de los virus que más nos preocupa es el sincitial respiratorio, que es bastante agresivo en algunos niños. Y da síntomas de asma, ¿verdad? De Sí, bronquiolitis, infección respiratoria y algunos niños hemos tenido hasta con derrame pleural post haber tenido una infección por sincitial respiratorio. Bueno, vemos en la prensa que hasta el Papa Francisco tiene una afección respiratoria bilateral y multifocal, ¿verdad? Porque creo que tiene más de una cepa viral. Duro. Bien duro le ha dado el Papa. Sí. Al igual que neumonía. los niños, No los es un dos niño, extremos de la vida, la madurez, la vejez, bueno, no quería decir vejez, pero la vejez y la parte cuando los niños son pequeños. Es importante manejar todo esto porque recientemente se dio hasta el examen de residencias médicas y preguntaron eso. Hay que tener un conocimiento general porque eso sale en los exámenes, Sí. las neumonías. Doctora, las personas suelen normalizar los procesos gripales, principalmente los padres, y muchas veces automedican a los niños porque entienden que son gripecitas. Anteriormente existían los brotes, pero con tantas cosas que hay, ¿cuáles signos de alarma puede tener un niño por lo cual tenga que recurrir a pediatría? Porque es que en el mes, si está lloviendo un chin en la tarde, y usted me dirá el por qué, ¿cuál es este motivo? De que si cae un chin de agua, ya el otro día está el niño mosqueando. O, por ejemplo, me pasó que fui al colegio del niño y escuché una orquesta ahí atrás. Yo dije, este acabóse. Sí, tosiendo, porque ellos se enferman en grupo. Sí. Entonces, el ambiente, doctora, influye porque nosotros no estamos acostumbrados a un frío. O el número 2, eso que le mencioné al principio, ¿qué me debe hacer a mí llevar el niño al pediatra? O desde que presente una infección respiratoria, aún sea leve, ¿debo llevarlo antes de que se complique? ¿O ustedes lo reciben ya medio complicado? Lo ideal es todo niño que tenga más de 48 horas con fiebre debe ser evaluado por un pediatra. ¿Por qué? No porque la fiebre le vaya a causar ninguna situación, sino que somos un país endémico de dengue. Ya lo consideran endémico de nuestro país, dengue y coronavirus. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se evalúa el niño, puede tener una amigdalitis, puede tener una infección de vías urinarias, concomitante con una infección respiratoria. ¿Qué debemos hacer con el niño? Hacerle un hemograma y puede ser un panel respiratorio, puede ser corto. ¿Cuál es el panel respiratorio corto? Ahí vamos a incluir, por ejemplo, los 4 básicos, que es la influenza A, la influenza B, coronavirus y sincitial respiratorio. Normalmente son los que más nos causan muchos problemas en los niños. ¿Y qué vemos en un hemograma? Si tenemos un paciente que tiene una leucopenia, por ejemplo los blancos por debajo de 4.5, y es un niño que las plaquetas están bajando, tenemos que sospechar que es un niño, dos cosas. Todo virus puede causarte eso, pero es un niño que hay que reevaluar en 48 horas más para considerar si no está siendo un dengue. Entonces vamos vigilando cómo está el niño. ¿Y qué orientaciones le damos a la madre?
sobre la hidratación, y muchas veces los padres salen corriendo, por ejemplo, con fiebre, y usted lo ve todos los días en la emergencia, ¿qué tiene fiebre? La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Lamentablemente en los niños, como su sistema está inmaduro, algunos convulsionan con fiebre muy alta, pero si lo hidratamos bien, cada 4 horas le tomamos la temperatura, evitamos que el niño le suba la temperatura mayor a 39 o 40 grados, y así ayudamos al cuerpo que vaya eliminando ese microorganismo y evitamos que el niño también pueda tener convulsiones. ¿Sobre qué lugar deben estar los niños? Con el uso de guarderías ya a muy pequeña edad, sobre todo en los menores de 1 año, hemos tenido quizás un brote mayor, porque los niños antes duraban en la casa con la abuelita, con la mamá, y no salían con otros niños. Al estar juntos en un cuido, en un colegio, desde que uno tenga una gripecita, ya los demás también van a ser contagiados, porque es algo respiratorio, lamentablemente. ¿Y cuándo llueve, doctora? ¿Por qué que desde que cae una agüita? Normalmente esa agüita y esas cosas siempre es de tipo esa alérgico. Brisita. Casi siempre es alérgico. Normalmente nunca una gripe inicia solamente porque llueva. A ver, hay que valorar ese niño, si ese niño es un componente alérgico más que otra cosa. Nosotros vemos también que a veces no es solamente el problema viral que complica a un paciente, sea joven o neonato o una persona añosa, sino que es la complicación de una infección bacteriana sobreañadida, sobre todo en el pulmón o en el cerebro, las meninges. En esos 2 casos la neumonía y la meningitis, que muchos se complican. ¿Qué es lo que hace más daño? ¿La enfermedad viral de por sí o la complicación de tipo bacteriana? La enfermedad viral asumimos que de 5 a 10 días ya el niño va a estar bien. Sí. Pero ¿qué pasa con los niños? Tienen la particularidad de que ellos muchas veces, menores de 1 año, no saben expectorar. Al no saber expectorar, ese moco se queda atrapado en el pulmón, y eso es lo que hace que se convierta en bacterias, que las bacterias les gusta ese moquito, y entonces sí puede hacer una neumonía por el atrapamiento de las secreciones, por no saber expectorar. Muchas veces algunos tienen reflejos, por ejemplo, cuando tienen mucho catarro, ¿qué hace el cuerpo del bebé? Empiezan a toser, muchas veces vomitan, y ahí en los vómitos vienen con todas esas secreciones. Entonces, al venir con todas esas secreciones es una forma de barrer todos esos mocos. Muchas veces ese tipo de estímulo no lo tiene, y lamentablemente el moco se queda atrapado, y por eso es que se complican con neumonía. Doctora, usted mencionó que dentro de los virus que tenemos circulantes tenemos el COVID. En el caso del niño, ¿el COVID se comporta como el adulto, que pierden en el olfato, que pierden el sabor, o se comporta como si fuera un proceso gripal? Gracias a Dios, en los niños es leve. Muchas veces solamente tiene una coriza, o sea, una rinitis, una mosquito, claro, y con fiebre. Y a veces pasa que no tienen tantos síntomas importantes, gracias a Dios. En los niños no hemos tenido esos casos tan graves. Ha habido algunas especificaciones, algunos niños que se han complicado, sobre todo los niños que tienen una enfermedad de base, los falsémicos, los cardiópatas, los que tienen anemia importante sin ser falsémicos, y los que tienen alguna condición de base. Sí, porque regularmente pasa como una gripecita. Los asmáticos también, cualquier tontería los complica. Entonces, si esos niños que tienen una situación específica, sí, algunos han tenido situaciones malas. Porque en el esquema de vacunación incluyeron para niños mayores de 5 años la vacuna del COVID. Pero si te fijas, los menores de 5 años son los que tienen la mayor frecuencia de gripe, influenza y esas cosas. Sí, porque ya como que a los 5 años ya ellos están como más... Su sistema inmunológico se más supone fuerte. que a partir de los 5 años ya está completado. Por eso el niño mayor de 5 años es un niño que ya no se enferma tanto, igual que el de 3, de 2 años más o menos. Claro que sí. Doctor, en el área de dermatología tenemos un virus que nos da carpeta para esta fecha, que es el mano, pie, boca. Tenemos como una fecha de que comienzan a aparecer este tipo de lesiones. El pediatra, muchas veces lo tratan los pediatras, pues los pediatras conocen bastante bien el virus de mano, pie, boca, pero a veces el paciente entra por vía de dermato. ¿Ustedes ven en su consultorio
En los libros de dermatología, supuestamente la lesión se van a limitar a la mano, a los pies y a la boca. Pero lo que hemos visto es que se disemina, se riegan estas bolitas en el cuerpo completo con una duración de 1 y 2 semanas. No lo tenemos limitado de que, sí, como dice el libro, aquí vemos que el paciente se llena del mano, pie, boca, y ahí tenemos fechas específicas del año en donde empiezan a aparecer estos casos. En los últimos meses hemos tenido muchos casos, sobre todo en los niños que asisten a guardería. ¿Cuál es el problema? No solamente es la piel, sino la boca. ¿Qué pasa con los niños cuando se ven con la boca, la lengua, todo la parte de la garganta llena de esas secreciones, de esas lesiones que son bastante dolorosas? Dejan de comer, y al dejar de comer no pueden hidratarse, se deshidratan, y la verdad que en los niños es terrible. No solamente las lesiones, porque las lesiones desaparecen con cremas, con cosas, con tratamientos, pero las lesiones cuando son en la boca son bastante dolorosas para los niños. Sí, sí, y si uno no revisa la boca adentro, porque a veces no la tienen fuera, sino dentro, y a veces por eso es que consultan. No, claro. En esos casos, ¿ustedes usan antivirales tomados o solamente utilizan medidas de medicamentos untados en la mucosa? Sí, usamos retrovirales como el aciclovir. Normalmente esos niños, cuando tienen lesiones pequeñas, uno la maneja como pediatra. En otras ocasiones, si vemos que el niño puede complicarse, sí debe verlo el infectólogo pediatra. El infectólogo pediatra ya sí le pone, por ejemplo, otras cosas. Uno pudiera ponerle aciclovir mientras tanto, vía oral, que gracias a Dios viene en jarabe, y poner cremas para las lesiones. Pero realmente quien maneja esas situaciones debe ser el infectólogo pediatra. El infectólogo. Doctora, hay unos suplementos para subir la defensa. Funcionan, le voy a mencionar algunos, por ejemplo, el famoso hígado de bacalao, hay uno muy famoso, la emulsión de Scott, los lisados bacterianos, esas vacunas que se producen produciendo muchos componentes bacterianos. Está un jarabe que se llama el Pelargonium pseudoides, que es un estimulante supuestamente de la defensa pulmonar, la vitamina C, el zinc. ¿No se usan esas cosas en niños? Sí, en niños lo utilizamos, en niños mayores de 2 años, por lo mismo que habíamos mencionado. Realmente lo mejor es la inmunidad pasiva, pero hay niños que tienen algunas condiciones, qué sé yo, le da más gripe que otro, o siempre se han utilizado, pero realmente no es la base de un tratamiento para un niño que tiene problemas. Sí, me refiero preventivamente, para evitar que le dé, o si le da, le dé más suave. Se utilizan sobre todo los hidrolizados de bacterias, sí. Pero todavía no está muy claro o muy estudiado si realmente funciona en los niños. Es una limitante. Eso es alternativo. Vamos a decir. Puede ser que sí funcione. O complementario, como dicen. Sí. Pero todavía no se han hecho estudios de niños menores de 2 años. Y ahora la conducta es diferente. Ahora las madres no se arriesgan a darle a los niños lo que le daban los padres anteriormente. Ahora para todo preguntan al pediatra, y es la generación de ahora, de madres de ahora. Y lo leen en Google también. No, lo leen. Por ejemplo, con el tema de la lactancia, se ha visto que ha aumentado mucho, que las mujeres inclusive trabajando han buscado la forma de lactar a sus hijos. Claro que sí, haciendo bancos de leche, y se promueve mucho el asunto de la lactancia, y es un esfuerzo increíble. Y que previene el cáncer de seno también. También. O sea que hay un incentivo de que le conviene al niño y que le conviene a la madre también. Realmente estamos tratando de lidiar con la clase un poquito baja, que a veces nos cuesta un poquito instruirlo sobre lo que es la lactancia, y yo que trabajo en un hospital le puedo decir que a veces uno se trata de que encaminarlo a que le dé la leche al bebé, porque es lo más barato para ellos, le aporta todos los nutrientes que el niño necesita, pero hay una idiosincrasia en nuestro país que muchas veces piensan que se le va a caer el seno. Yo le digo, bueno, mis hijas, como quieras se te va a caer después de los 40, cuando las hormonas empiezan a bajar, y quizás por eso, pero hay una creencia de que eso pasa porque se lacta, y es bueno siempre seguir fomentando lo que es instruir a esas madres
sobre todo es que muchas veces no tienen con qué comprar la leche y se basan en arroz con otras cosas, mezclan y no le dan la lechita que necesita y a veces el niño se desnutre. Y eso es una situación que estamos viviendo en nuestro país. Y el niño desnutrido obviamente va a ser más vulnerable a entonces enfermarse. A enfermarse, exactamente. Inclusive porque para todo hay que tener un equilibrio. Doctora, cuando los recién nacidos nacen, los pequeños, ¿suelen bajar de peso después del nacimiento o aumentan de peso? Normalmente cuando nacen, la primera semana, ellos nacen un poquito hinchaditos como con agua en la piel. Y por eso es que se descaman después de los 8 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va todo ese líquido que ellos tienen, ya ese es su peso ideal. ¿Qué porcentaje es? Un 10% del peso es lo que ellos bajan en la primera semana. A partir de ahí, por eso uno siempre los ve como a los 15 días para ver qué tal está el bebé. ¿Qué pasa a partir de ahí? Entonces ya el niño empieza a ganar peso ya de 1 a 3 libras por mes. Entonces, parte de la evaluación que hacemos mensual a los niños menores de 1 año es ver peso, talla y qué hace el bebé. Si tenemos un bebé que no aumenta de peso entre 1 a 3 libras por mes, es un niño que tenemos que sentarnos con la mamá a ver qué pasa. A veces lactan. ¿Qué recomendaciones siempre uno le da a la mamá? Muchas veces el bebé cuando está pegado al seno se duerme. ¿Qué tiempo más o menos uno le da a la mamá para que asuma qué pasa? La última leche es la que tiene grasa, la amarillita, es la leche que hace que el bebé aumente. La primera es aguadita para quitarle la sed, para que el niño se hidrate. Por eso es que uno no le recomienda que le dé agua, porque la primera lechita es así. Pero si el bebé tomando el seno se duerme, no aprovechó la última lechita. Entonces es una de las causas por el cual los niños no aumentan de peso conforme uno lo va mirando mensualmente. Entonces, sí. Pero siempre es bueno orientar a la mamá, porque a veces la mamá no se da cuenta, ¿no? Yo lo pego a cada rato, pero no es así. En cuanto a eso, leí una vez que al niño no aprovechar la última fase de la lactancia, esa última fase es muy concentrada. Y si el niño no la lacta, no la mama, eso hace que se precipite, que se solidifique dentro de los conductos galactoifóforos del seno de la mujer y venga la mastitis, porque se queda ahí atrapada. ¿Es cierto eso? Sí, produce mastitis y sobre todo mucho dolor en la mamá por la infección la inflamación que causa. Y se resuelve, pañito tibio y poner al bebé a que succione. Okay. Para que se destape. Para que se mejore. O sea, doctora, que diga, habermos dicho todo esto, ¿verdad? Dicho todo esto, no es lo mismo un niño lactado que no lactado. No, no es lo mismo. Inclusive la microbiota le cambia. Antes se pensaba que la microbiota cambiaba pues, para toda la vida. Ahora nos damos cuenta que no, que mejora después de un tiempo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero sí mejora. Pero lo ideal es que la microbiota sea lo más normal posible. Bueno, la palabra normal no existe, más equilibrada posible para que un niño sea lo más sano, más su desarrollo cognitivo, neurológico, psicomotor sea el adecuado. Que en eso va enfocado la alimentación del niño, en esos temas de alimentación. La microbiota del intestino. Del intestino, sí, claro. Quiero recalcar 3 palabras que yo aprendí con un nutriólogo pediátrico que trajimos al programa una vez, que es la prebiótica, ajá, la probiótica y la posbiótica. La prebiótica son las fibras que alimentan esa bacteria, los fructoligosacáridos creo que se llaman. El probiótico, que son los microbios, que son los lactobacilos en el estómago y el intestino delgado, los bífidos en el intestino grueso. Y los posbióticos, entre cuales están los ácidos grasos de cadena media, el propiónico, el butírico, que protegen el alineamiento, lo que se llama el lining, y que también producen muchos, incluso sustancias que trabajan sobre los neurotransmisores, sobre la bioquímica del cuerpo, todo eso, que es muy interesante. Pero la microbiótica se dice que es nuestro segundo cerebro. ¿Es así, nuestro doctora? Segundo cerebro, así mismo es. Sí. Y funciona dependiendo cómo lo tratemos. Por ejemplo, un niño que, bueno, la mayoría de las fórmulas lácteas se están tratando de parecer a la leche materna. Es para aportar todo eso que la leche aporta, sobre todo sobre la microbiota. La función que hace la microbiota en nuestro microorganismo, sobre todo en el intestino y cerebro, es algo que todavía está en pañales,
pero es algo que a medida que van investigando, a medida que van viendo más cosas, ven que es más importante que cualquier otra cosa. Dice que la microbiota puede producir hasta serotonina y protegernos de la depresión. De la depresión, exactamente. Y el vínculo que hay mamá-bebé, sí, eso hace que el niño realmente le vaya muy bien, sobre todo psicológicamente. ¿Usted ha leído, doctora, algo que leí una vez, de que una de las funciones del apéndice en el comienzo de nuestra vida era la producción de bacterias colonizadoras en el intestino, que formaban parte de la probiótica? No tenía idea, pero sí, bueno, todos los días uno aprende algo nuevo. Yo tampoco. Yo sé que hay folículo linfoideo, pero no sabía que... Bueno, hablan de la bolsa de Fabricio, que está en el intestino, las placas de Pellet, todo sí, eso, pero que el órgano que produce, o sea, capta esas cepas y las cultiva y luego las tira para el apéndice, está al principio del intestino grueso. No, claro. Vamos a decir, las mete para el colon y es el apéndice, pero que eso se va atrofiando, se olvida y que ya prácticamente no tiene ninguna función, que es algo vestigial de uno de los 4 intestinos que tienen los rumiantes. Igual que el timo, que esa es la función del timo, sobre todo cuando está en la rumiación, sí. Doctora, entonces, ¿cuál es su recomendación a todo el que nos ve a nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma con respecto a la inmunización, con respecto a la vacunación? ¿Cuál es su recomendación como médico pediatra que brega, que lucha, que ve niños, que está empapada de lo que es lo que hacen las vacunas, para que la población sepa y se sientan tranquilas? Porque es un poco tedioso. A veces, por ejemplo, hay vacunas que es en las 2 piernitas, hay vacunas sí, que ponen a un niño malito y que la mamá ya esa vacuna son 3 veces, ya no se la quiere poner más. Hay muchas situaciones que a veces hacen que la madre le tenga cierto miedo a vacunarse. ¿Cuál es su recomendación o su orientación para los padres con respecto a la vacuna? ¿Funciona? ¿Vale la pena ponerle todas esas vacunas a los niños? Una de las cosas que a los padres les preocupa, y con razón, es que muchas de las vacunas causan efectos secundarios, sobre todo dolor y fiebre. No fiebre, pero una febrícula y con un malestar general. Mi recomendación para los padres es vacunar es amar. ¿Vacunar? Si usted es amar. Claro. Si usted ama a su hijo, eso es muy vacúnelo. Vacúnelo. ¿Por qué? Porque esos síntomas y signos que aparecen por la posvacunar son leves. Y no solo son leves, dura de 24 a 48 horas aproximadamente. Hay algunos que no le da nada. Entonces, vale la pena. No evita que se enferme el bebé, pero evita las formas graves. Y de verdad hemos visto los niños que nunca se han vacunado, sobre todo esos niños que viven en sitios muy remotos y que a veces nos llegan a nuestro hospital, que es de referencia nacional, y cuando vemos, mamá, ¿y usted lo vacunó? Ay, que el centro de vacunación queda a 2 kilómetros. Gracias a Dios eso se ha ido achicando, pero realmente da mucha pena, el niño no evoluciona igual. No es lo mismo. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma conversando con nuestra invitada, la doctora Alicia de la Cruz, y vamos a ir a una pausa comercial. Luego de la pausa continuamos en la tarde de hoy aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma con la invitada de hoy, la doctora Alicia de la Cruz, médico, pediatra intensivista y neonatóloga, con la cual estamos conversando sobre los virus, las infecciones y también sobre la vacunación. En el segmento anterior, la doctora nos dio la recomendación de que vacunar es amar, y que debemos todos los que tenemos hijos llevarlos a vacunar sin miedo, ya que es la forma que tenemos de protegerlos lo más posible de las infecciones virales. Doctora, pero queremos preguntarle, ¿quién no se debe de vacunar? ¿Qué niño
O qué recomendación al padre si su hijo tiene alguna condición y le toca vacuna, ¿qué debe de hacer? Llevarlo al pediatra, que se sane y después lo vacunan, porque también vemos padres que llegan a vacunar, que le toca vacuna, pero tal vez el niño tenga algo que se impida que se vacunen. ¿Cuáles son esos niños que no se deben de vacunar, aunque le toca por fecha? Por ejemplo, los niños que tienen enfermedades respiratorias, sobre todo fiebre, no porque las vacunas le vayan a hacer algo, sino porque la vacuna presentan síntomas. Imagínese usted su niño con fiebre, tosiendo, y usted viene y le pone una vacuna que le va a dar fiebre, malestar. Es un niño que no califica en ese momento para ponerle sus vacunas. Otra cosa que es importante, aunque llevemos nuestros niños a vacunar y sepamos que le toca a los 2 meses, a los 4 meses, al año, es bueno siempre ser visto por un pediatra. ¿Por qué? Me ha pasado que vienen los padres con su tarjeta de vacunación, déjame verla, y le faltan vacunas. Quizás en ese momento el centro no tenía, los padres se le olvidó que tenían que volver. Hay vacunas que es importante que los padres sepan que los centros de vacunaciones del gobierno no lo ponen. Por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis, la varicela, que es muy frecuente en nuestro país, sobre todo en las épocas de calor, las meningococos, son vacunas que no están contempladas en el esquema de vacunación público. ¿Por qué? Porque son un poquito costosas, pero ahora la mayoría de los seguros sí lo cubren. Entonces, si usted va a consulta y usted lo vacuna en un centro público, esas vacunas le van a faltar. Entonces siempre es bueno que un pediatra revise cuáles vacunas le pueden faltar. Hay que completar el esquema. Hay que completar el esquema. Hay que completarlo. Doctor, y con respecto a la vacuna del papiloma en niñas, que lo tenemos también cierta controversia con algunos padres que dicen que no es necesario, que para qué ponerle la vacuna a la niña, si lo que es la niña lo que ni se ha formado y ya la están vacunando de eso. No. Por favor, díganos a los padres y a las madres que esta vacuna, ¿cuál es su posición con ella? ¿Debe de llevarla a ponerle su vacuna del VPH? Normalmente, si fuéramos adivinos y supiéramos a quién le va a dar y a quién no, yo le dije, no, al suyo no, al suyo no le va a dar, pero es prevención. En nuestro país a veces queremos tratarlo el niño enfermo, el adulto enfermo, donde lo importante en nuestra vida es la prevención. Si prevenimos, por ejemplo, que esa niña a los 30 años, 40, 50, no sé, le pueda dar un cáncer de cervical, genial. Y dentro de una de esas vacunas no causa ningún efecto secundario. Pero sí protegemos a los niños, sobre todo a las niñas, de evitar cáncer de cervix. Y eso, mire, tendríamos que dar una visita al oncológico para que veamos cuántas madres por papiloma o personas por papiloma tienen cáncer de cervix. Son muchas. Entonces, si podemos evitar esa tragedia, porque es una tragedia, con una vacuna, eso es lo ideal. Sí. Oigan esto, doctora, yo tengo un paciente que me preguntó una vez sobre la vacuna del HPV, y yo le digo, sí, tiene que vacunarla a su hija, lo ideal es de a partir de los 12 años y tal. Me dice, doctor, ¿y eso no es una patente de corso, una licencia para que ella arranque? Digo, pero eso no lo va a hacer que ella haga nada, tiene que vacunarla por si acaso. O sea, por si acaso. Él piensa como que la vacuna ya le da como una licencia para que, ¿te entiendes? Arranque en su vida. No, somos un país también que lamentablemente tenemos muchos embarazos en los adolescentes. Sí. Entonces, si podemos vacunar a esas niñas que se embarazó a los 14 años, a los 13 años, y que muchas veces hay mucha promiscuidad, sobre todo a esa edad, no digo que todas lo sean, pero hay promiscuidad. Entonces, vamos a evitar que esa niña de escasos recursos no tenga cáncer más adelante, o ese adolescente que también se embaraza, no importa la clase social, hay embarazos a todos los niveles, y no solo embarazos, a veces inician sus relaciones sexuales muy temprano. Sí, pero es curioso que, por ejemplo, el Estado, tengo entendido, doctoras, que no cubre la vacuna del HPV en varones, pero sí la cubre hembras, pero eso yo creo que debiera vacunarse al hombre 2 años antes que se vacune a las niñas. Es decir, que si la fecha decidida por el Estado para vacunar a las niñas es a partir de los 12 años, que a los niños se vacune a partir de los 10 años, para cuando las niñas inicien la vida sexual,
ya el varón no le transmita la enfermedad. No sé si tiene sentido, ¿verdad? Realmente la vacuna puede iniciarse a partir de los 9 años. De los 9 años. De los sí. 9 años. La verdad no sabía que el gobierno no pagaba, no cubría esa no, parte en por varones. ejemplo, doctora, pero el varón, claro, puede tener Está HPV. restringido al sexo femenino. Sí, verdad que sí, la vacuna. Sí. No debería, porque al final él es el vector, muchas veces, aunque Sí. a veces no tiene síntomas, muchas veces sí. ¿Y qué causa el HPV en varones? Cáncer de pene. Cáncer de pene. Igual. No hay Entonces, vamos a de ver. todo, cáncer de amígdala, Garganta. cáncer de lengua, Garganta. cáncer de recto, cáncer de cervix. Hay un tipo de linfoma Garganta, de garganta. Sí, sí, sí. Está acabando en la garganta. Sí, sí, sí. Doctora, usted nos trajo unas imágenes que nos encantaría compartir con el público. Estamos viendo en pantalla. Quisiera que nos explicara la imagen de qué se trata. Bueno, tenemos un niño con unas lesiones en la piel. ¿Qué pasa con los virus que están circulando ahora, sobre todo el micoplasma? Esos virus causan tanto lesiones respiratorias como a nivel de piel. Aquí tenemos un niño con unas lesiones bastante horribles de micoplasma. Si seguimos pasando las imágenes, también ese otro bebé que tiene esas lesiones también en micoplasma. Se determinó por el panel que le hicimos. Wow. Y realmente puede ser que ahí tenga también hongos concomitantes con la infección viral. Este es el niño anterior que tiene esas lesiones primero enrojecidas y hizo una vasculitis. Es lo peor y lo más grave que podemos ver en un bebé, la vasculitis o las neumonías complicadas. Y me gustó, quería traer esas imágenes porque hemos visto muchos niños, sobre todo con esa lesión en el tórax, donde podemos ver que, no, eso es una alergia, porque los padres te dicen eso es una alergia, y lo dejan tranquilo. Puede ser que no pase nada, del virus pase, pero puede ser que lleguen a como estaba el otro bebé con una vasculitis. Y es importantísimo hacer esa salvedad de procesos en piel y síntomas respiratorios o diarreas y vómitos asociados a rash, a alergia, lo que ellos llamamos alergias. Porque muchas veces pueden ser letales en niños muy pequeños. Por ejemplo, el sincitial, que es muy agresivo. Y el niño muchas veces, o las bronquiolitis, que dan toda esa tos y todos esos síntomas. Y los padres recurren a darle antialérgicos muy pequeños, porque sí, se lo dan antialérgicos. O a ponerle remedios para las alergias. Y realmente no son alergias. No son alergias, son infecciones virales. Otras cosas que sí los padres hacen, y muchas veces le ponen cualquier crema con corticosteroides. No está recomendado que le pongan ese tipo de ungüento con corticosteroides porque exacerba o empeora la situación. Sobre todo en el niño, que su sistema inmunológico está deprimido por la edad. Claro, claro. Y aquí eso lo vemos, el pan nuestro de cada día, pero regularmente cuando entran por el área de dermatología y nosotros vemos exantema, regularmente tratamos piel y derivamos a las áreas correspondientes, a pediatría, y el pediatra decidirá entonces, porque los pediatras manejan estos cuadros y nos comunicamos dermatólogo pediatra. Y ahí entonces manejamos el niño. Eso hacemos, por ejemplo, en mi hospital, donde tenemos pediatría y tenemos dermatología. El equipo completo. Entonces lo llevamos a la par por el área de ustedes, pero no recomendamos que ningún niño que presente erupciones decir que tiene alergias, sino llevarlo a evaluarse. Porque mira lo peligroso que puede ser un virus respiratorio, una gripecita con alergia. Además, otra cosa importante es que las alergias no andan dando fiebre. Esa es un tema que, siempre hay un médico en la familia que no estudió medicina, pero mira, eso mismo le pasó a mi sobrino, mismo le pasó. Siempre es bueno tomar en cuenta que cada individuo, cada niño es diferente. Lo que quizás mejoró a Juan, a Pedro no le va tan bien. Por eso es importante que los padres tomen en cuenta. Siempre es bueno derivar. Muchas veces, yo fui 5 veces al médico. Ok, ¿dónde usted fue? A una emergencia. Las emergencias son para emergencias. Tiene fiebre, le bajan la fiebre. Pero para el seguimiento del niño es bueno. Un pediatra lo vio hoy, le puso, acetaminofén, por decir algo. Y, lo ven 48 horas. Mire, doctor, el niño no mejoró, se lo traje de nuevo. Y uno va mirando y va descartando.
y derivar cuando sí es necesario. Para eso existen las especialidades. Si yo veo un paciente que necesita que lo vea un dermatólogo, lo veo un dermatólogo. Un paciente que lo vea un infectólogo, lo vea un infectólogo. Y siempre derivar cuando es necesario. Pero si usted va a la emergencia, hoy está usted, mañana está el doctor, pasado estoy yo, y cada vez que usted va a una emergencia, empezar de cero. Por eso es importante siempre tener un médico cabecera. Todo niño, aunque tenga 16 años, debe tener un médico cabecero que conozca su historial y que sepa de qué ha sufrido y qué puede hacer el niño, y verlo y evaluarlo, y ya lo conoce. Ya lo conoce. Sí. Doctora, ¿qué función tienen dos vacunas muy conocidas por la población, que son la vacuna del neumococo? Se puede poner en niños menores de 1 año, 2 años, o se pone a partir de una edad definida, y la vacuna de la influenza. ¿Protegen realmente contra las complicaciones que estamos viendo ahora en esta pequeña epidemia, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en los niños menores de 1 año? Neumococo es uno de ellos, y la influenza. Entonces, el neumococo se coloca en los niños a partir de los 2, 4 y 12 meses. Se pone un refuerzo a los 18 y se supone que con esos vacunas ya el niño está cubierto para evitar la forma grave. La influenza, que en nuestro país es que nosotros tenemos que estar revisando muy frecuentemente, a nivel público no se coloca o no se la recomiendan a las madres, pero la influenza debe colocarse a los 6 meses. Normalmente, como a los 6 meses se ponen vacunas un poquito fuerte, uno siempre lo recomienda que sea 1 mes después o 15 días después, porque también puede darle fiebre y esas cosas. Pero hay que seguir fomentando de que el niño debe vacunarse, empezar a los 7 meses y después anual. ¿Por qué? Porque cada año viene un brote nuevo de virus, aunque sea influenza A o sea influenza B, son otros serotipos. Claro. Por eso es importante. Señores, hemos pasado un programa muy productivo con la presencia de la doctora Alicia aquí con nosotros. Recordarles que la doctora, mientras estemos en esta grabación, va a pasarse sus números, y recuerden que está en el Centro Médico UCE y en Corazones Unidos, donde pueden ir a su consulta con la doctora Alicia de la Cruz, que es médico, pediatra, intensivista y perinatóloga, y una persona que, como ustedes han podido contactar, de muy fácil acceso, y les responderá a todas sus preguntas e inquietudes de esas mamis y de esos papis que tienen estos niños que van a consulta de pediatría. Bueno, pues gracias, excelente, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y los amigos televidentes también, que han estado con nosotros, como todos los domingos, aquí en Cinevisión, de 2 a 3 de la tarde. Sigan aquí en Cinevisión Canal 19 hasta el próximo domingo, donde le traeremos otro programa aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Hasta la próxima semana.